Una pregunta antes de empezar, ¿quién sufrió más? ¿Jesús en la cruz o un aficionado de los Pumas? Bueno, a día de hoy ya nadie puede sentir más dolor que el que siente esos pobres caones. ¡No sirve para nada! Perder con el América es lo que más me duele. Grítales, mijo. Porque hay literalmente niños que nunca han visto a su equipo ser campeón. Y los caones que lo vieron ya van al 90s Pop Tour por gusto. Y todavía piensan que son atractivos para la chavita de 20. Hola, amiguitas. ¿No quieren pasar un rato espapiriflástico con nosotros? Y es que volvieron a ser eliminados. Y eso ha causado... burlas, risas, memes y ahora... Pues nada, al contrario, se siguen burlando más, porque ya cumplieron 15 años sin un título de liga. Bueno, al menos no fueron los imbéciles que cortaron la racha invicta de los equipos de Liga MX con CONCACAF. Bueno, al menos un equipo arrimado no ganó un título antes que ellos. Bueno, al menos, y ahorita parece ser que este semestre Pumas está que no lo calienta ni el sol cancerígeno de su estadio. Esto incluso ha causado la misma pregunta incómoda que cada año vuelve a surgir. Pumas sigue siendo un equipo grande, pero aunque no lo crean los jóvenes, hubo un tiempo donde no era tanto así. Hubo una época en la que tenían una gran cantera, incluso lograron cosas como un bicampeonato y ganar un título frente al Real Madrid. Y es por eso que hoy veremos el ascenso y la caída del club con el estadio más apestoso de la Liga MX. Y antes de empezar, pues suscríbete y dale like. Eso me ayuda muchísimo para seguir haciendo este contenido. Ahora sí, empecemos. El club de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor conocida como los Pumas de la UNAM, es un equipo mexicano de fútbol fundado el 2 de agosto de 1954. Es el 12 de septiembre. Bueno, lo que pasa es que el 2 de agosto fue el día que se construyó y se hizo la solicitud para jugar en primera división, la cual fue rechazada el 13 de ese mismo mes. ¿Cómo que no? Y no fue hasta 3 días después de que se interpuso una solicitud para jugar en la segunda división, la cual se autorizó el 4 de septiembre, pero fue el 12 de septiembre de 1954 cuando Universidad debutó oficialmente en segunda división. No es cierto. Es el 12 de septiembre. Y ya aclarado eso, podemos continuar. El club tiene sus raíces en el equipo de fútbol americano de la UNAM, de donde incluso tomaron sus distintivos colores y su nombre también viene de ahí, y se lo deben a su entrenador de aquel entonces, Roberto Tapatío Méndez, quien dijo que sus jugadores reunían las características del animal: fuerza, valentía, agresividad, rapidez e inteligencia. Vaya lore se sacó ese caón. Como ya dijimos, Pumas haría su debut en la segunda división del fútbol mexicano el 12 de septiembre de 1954 en un partido contra Monterrey. ¡Monterrey! ¡Monterrey! Bajo el mandato de Nabor Carrillo y el ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez. El equipo estaba conformado por estudiantes y egresados de la universidad, y solo tuvieron que pasar 8 años para lograr ascender a la máxima categoría del fútbol mexicano en 1962, llegando a disputar su primer encuentro en primera contra un equipo que les haría la vida de cuadritos los próximos años, el América. Ahí perdieron 2-0, bueno, supongo que desde ahí ya se veía lo que pasaría en los años venideros. Ese partido fue el preludio del inicio en la élite, porque apenas lograron salvar la categoría de panzazo. Eso sí, en ese tiempo hubo un hombre que se echó el equipo al hombro y sería pieza clave como lo es Perú para el mundo: Renato Cesarini. ¿Y quién es ese tipo?, te preguntarás. Bueno, ese tipo fue literalmente quien profesionalizó al equipo. ¡Pateala! ¡Wow! ¿En dónde aprendiste a hacer eso? A hacer eso, patearla. No lo sé, es suerte. Pues buen tiro. Con sus métodos de trabajos, entre muchas de sus aportaciones, la más importante fue que él inició con las fuerzas básicas del club y hasta el día de hoy es un sello de su identidad. Ese semillero formó a varios de los que serán algunos de los mejores futbolistas de este país olvidado por Dios. Porque Renato, al ver que el club no tenía ni en dónde quedarse muerto y que obviamente no habría dinero para comprar jugadores, dijo: chinga su madre, si no los podemos comprar, entonces los crearemos. Es el fútbol. Son 11 personas cooperando entre sí, valoran sus vínculos, el sacrificio, jugar para sus compañeros. Es por eso que el fútbol de este país no va a ningún lado. El club adoptó esa ideología: formar jóvenes desde temprana edad, darles proceso y que al final se unieran a la plantilla o fueran vendidos para financiar al club. Y como ya dijimos, de ahí salieron grandes futbolistas de Pumas para el mundo. Y como son muchos, los pondré rápido. Pero como ya saben, sin dudarlo, el mejor, no solo de la cantera Puma, sino también en general, es nuestro querido e íntimo amigo Ugol, considerado por muchos como leyenda y el mejor futbolista mexicano de la historia. Ya con todo eso que te conté, llegará una época de cambios, pero también empezará su consolidación. En la década de los 70 también llegaron grandes refuerzos como el serbio Bora Milutinovic, los brasileños Caviño y Spencer Coelho. Además, durante la gestión de Guillermo Soberón Acevedo como rector de la UNAM, en 1975 se creó la Asociación Civil para administrar el club.
debido a que, como dijimos, la UNAM no tenía ni en dónde caerse muerta en términos para mantener un equipo de fútbol. Ya con todo eso en marcha y con un proyecto sólido, Pumas obtendría su primer título en primera división, la Copa México 1975 y el campeón de campeones. Y años después, por fin, bordarían su primera estrella en la campaña 1976-1977. Pumas se coronaba campeón de primera división con un conjunto encabezado por Caviño, Spencer, Geraldo Cándido, Juan José Muñante y el joven afro Hugo Sánchez. Un penal que el árbitro Marco Antonio Dorantes no vio. Pumas de la Universidad, campeón 76-77. Y un tollidato, ¿sabían que Hugo Sánchez sacó un disco musical? Corriendo tras un balón, sin descansar, chutar y buscar un gol. Hay algo que este joven no haga bien. Y ya para la temporada 1980-1981 consiguió otro título de liga y sus dos primeros trofeos internacionales. Ese título de liga fue la culminación de una gran campaña. La Copa Campeones y subcampeones de la Confederación del Norte, Centroamérica y del Caribe, y la Copa Interamericana. Pero también esa misma temporada nuestro Hugo se iba del equipo a cumplir su sueño europeo. Y para desgracia para los universitarios, los siguientes torneos fueron irregulares a malos, debido a que Bora también nos dejaba para tomar la dirección técnica de la selección mexicana para el Mundial de 1986. Aún así lograron llegar a la final del fútbol mexicano, donde por desgracia para ellos, pero la alegría para los amantes del ajeno, sufrirán uno de los robos a mano armada más grande que se ha visto en el fútbol mexicano. El partido del Barça contra el Chelsea se queda pendejo frente a lo que pasó ese día, donde te juro por Dieguito Maradona, caminar en Iztapalapa en la noche era más seguro que en ese campo, que incluso da para un video completo, porque hubo de todo en esa final contra el América. Un mal arbitraje, desvividos, una tragedia, incluso una investigación por caso de pronósticos deportivos. Pero bueno, eso es tema para otro video. Pumas no se dejaba caer y regresó con todo, porque en 1990 hizo una temporada perfecta, liderato general, equipo más goleador, el menos goleado y con la mayor cantidad de triunfos. Y el Dr. García, cuando todavía tenía pelo, consiguió el título de goleo y se coronaban ante los que creen que su OMG es británico. Con esa dramática atajada, los Pumas saldaron cuentas con el pasado y aseguraron su tercer título de liga. Tras ese título, en 1996, bajo las órdenes del tipo de la pata biónica, debutaron varios jóvenes como Israel López, Braulio Luna y Jesús Olalde, que más tarde serían importantes. Después Pumas tendría torneos irregulares. Ya con el formato liguilla pasaron por 4 técnicos. Hubo problemas administrativos y en general un desorden que se volvía constante en su historia. Pero después de eso, ahora sí tocarían techo. A principios de los 2000, además de los ridículos trajes del Dr. García, los malos momentos en Pumas pasaban de moda y empezaba su ascenso. En el verano del 2000, Hugo Sánchez volvía al club que siempre amó y al que juró amor eterno. Todo esto nunca pasó, caballeros. Un poco más llenito, sí, pero entrando en una nueva etapa como director técnico. Al mismo tiempo se nombró una nueva directiva encabezada por él, el enamorahijas de Millonarios 3000. Él me encanta, pero yo estoy fuera, Elías Ayud. Donde llegarían un par de semifinales que las perderían. Bueno, pero Toyi, decías que ese era su plan. Sí, espérate, ahorita viene el bueno. Porque si bien Hugo Sánchez será cesado en su primera etapa, nuestro Pentapichichi tendrá una revancha un par de torneos después. Y con eso, amigo, ahora sí llegaría su prime. En 2004 empezará una época de ensueño para los universitarios. Más de ensueño que cuando un americanista ve a un tipo solo en las calles, ya que será el más exitoso en la historia en los torneos cortos, comenzando con la obtención del título Clausura 2004 con un equipo inigualable. Pumas es campeón, Medina la falló. Pumas, campeón del fútbol mexicano. Pumas conseguía el mejor puntaje, además de la mejor ofensiva, la defensa menos goleada. También se destapaba Bruno Marioni como campeón de goleo. Y el título se definió en la ya recordada final contra Chivas, donde todo se decidió en el manchón penal. Y esa foto donde el Kikín le grita el gol en la cara a Osvaldo, la tienen que poner en el Museo del Louvre. Y es que ese equipo tenía figuras como Sergio Bernal, Israel Castro, Darío Verón, Joaquín Beltrán, Jaime Lozano, el Kikín Fonseca, Ayton da Silva, Bruno Marioni, entre muchos más. Y con el trabajo de Hugo Sánchez como DT, bueno, hasta eso en ese momento muchos acusaban de Hugo que más que un entrenador solo era un motivador, un alineador, pero puedes juzgar sus métodos pero no los resultados, porque para hacer parecer al Kikín un jugador decente, o haces brujería o sí le sabes algo. Sí le sabes,
¡Sí le sabes! Y un tollidato es que yo tengo un autógrafo de Joaquín Beltrán. Grande Joaquín, por si algún día lo ve. Bueno, no creo, pero bueno, sigamos. Ese mismo año ganaron el campeón de campeones contra Pachuca. Además llegó uno de los títulos más importantes y que siguen presumiendo a día de hoy, el Trofeo Santiago Bernabéu, que para quien no lo sepa es un torneo no oficial que se disputa a un solo partido entre el Real Madrid y el equipo de su elección. Pumas fue invitado por el mismísimo Madrid gracias a la relación que tenía Hugo con el club merengue, y no solo fueron al Madrid para decir que lo sacaban de su rancho, porque para sorpresa de todos, Pumas le plantaba cara al Real Madrid, y no cualquier Madrid, era el Madrid de los Galácticos, y Pumas le jugaba al tú por tú y se hacía con el trofeo. ¡Silva el final! ¡Los Pumas de la Universidad Nacional han derrotado al Real Madrid! Invitación de su capitán, el Santiago Bernabéu se viene a las vitrinas del equipo de Pumas. No hombre, si te digo que esos güeyes tenían el guión de su lado. Eso, o supongo que no toleraron el olor impregnado de CEU y prefirieron perder antes de seguir oliéndolos. Bueno, pero todo eso se lograría concretar aún más con un éxito histórico, el bicampeonato, que a pesar de tener un nivel de juego a la baja y meterse a la liguilla de panzazo, lograron hacerse con el título contra Monterrey. Se acabó los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son los campeones. Y son, señores, muy bien ganado, bicampeones del fútbol mexicano. Así sellando una etapa histórica para el club, convirtiéndose en el primer bicampeonato en torneos cortos. Todo apuntaba a que Pumas, como lo hicieron Chivas en los 60, Cruz Azul en los 70 o América en los 80, será uno de los amos y líderes de la década, con una camada de jugadores que lograron un hecho histórico y con una dirigencia que tenía hambre de triunfar. Pero para desgracia de los fósiles, después de ese bicampeonato no volverían a tener ese tipo de éxitos, porque sí, su buena etapa solo duraría eso, y aunque todavía no era la caída como tal, porque aún ganarían un par de títulos, jamás volverían a alcanzar el nivel de ese periodo. Viviste una buena vida. Tengo 10 años. Sigue buena, no larga. Y es que no tuvimos que esperar ni un torneo para que los descalabros comenzaran, ya que el equipo caería contra el Saprissa en la final de la Copa de Clubes de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF 2005. Medio destacaron en la Copa Nissan Sudamericana, donde cayeron contra el equipo donde la inseguridad está tan cabrona que le robaron la mitad de su estadio. Después vendría un inicio de torneo espantoso y entre abucheos y baño de cerveza, bueno, eso quiero pensar, terminó Hugo Sánchez siendo destituido del club. Hoy es despedido entre chiflidos y malas razones. De común acuerdo, hemos creído conveniente dar por terminada en esta etapa la relación con el primer equipo de Pumas. Y todavía no acababan las desgracias, porque también el famoso Yo Estoy Fuera dejaba su cargo. Para la Apertura 2006, el Tuca fue nombrado como director técnico por segunda ocasión. Y en el Apertura 2007, los Pumas, después de campañas irregulares, llegaban a una final, después de 3 años, contra el poderosísimo Atlante, el cual perderían. Pumas quedaban tendidos sobre el terreno. Porque perdió el Puma. No sirve para nada. Y 2 años más tarde, en 2009, volverían a ganar otro título contra Pachuca. En la Apertura 2010, el Tuca se iba, pero se quedaba su compa Memo Vázquez, quien después de un par de campañas lograría lo que es hasta hoy su último título de liga en el Clausura 2011, y se coronaban ante el pinche equipo mugroso Morelia, carajo. Tino engrandeció las hazañas de la cantera universitaria. Pinta azul y oro. De la mano de Memo Vázquez, Pumas ganó así su 7ª estrella. Cosa que para ti, aficionado de Pumas, deberías guardar con mucho cariño, porque como dije, a partir de ese título empezará la verdadera caída, porque desde ese campeonato todo iría en una paulatina bajada, que los tiene hasta el día de hoy para muchos como un equipo, solo diré eso porque no queremos ofender a nadie. En 2012 pasaba algo que no era muy común, ya que decidían hacer una inversión monetaria y contratar refuerzos de renombre, jugadores cuya calidad ya estaba comprobada en la liga, como Martín, no sé pronunciar eso, el Tito Villa y el español Luis García. No confundir con el doctor, ese güey no volvió, bueno sí, para la América. Comandados por Joaquín del Olmo, Pumas pensaba que este cambio de dirección les daría un nuevo aire, y les fue bien. No exactamente. No exactamente. Ya que el fútbol desplegado era mediocre, para la jornada 4 ya habían perdido 3 partidos y empatado en 1, además del Olmo no usaba los refuerzos. Ya para la fecha 6, con la derrota ante Cruz Azul, Del Olmo era despedido. Pues el pobre resultado que ha tenido el equipo en los últimos tiempos, con 2 triunfos, un empate y 3 derrotas, terminaron por sentenciar a Joaquín Del Olmo, quien dejó el cargo de técnico de los auriazules. Y llegaba el siempre polémico Mario Carrillo, que desde el primer segundo fue abucheado por la afición debido a su pasado colorido. Y
pues al final la afición no estaba tan equivocada, porque Mario nunca logró levantar a sus Pumas, además de tener problemas con jugadores como ya los mencionados, a quienes como Lainez en el Betis los tenía calentando banca. Pero aparte no me borró a mí, me borró a mí, lo borró a Luis García, el español que habían traído de Puebla, lo borró a Romagnoli, lo borró al Jimmy Lozano. Dicen las malas lenguas que Mario tenía ciertas particularidades. Y no me refiero a que llegaba a las fiestas navideñas de la mano con su roomie, sino que supuestamente tenía un espiritista, por decirlo de algún modo con todo respeto. Él tenía una persona que yo creo que era muy influyente para él, la cual todo el tiempo le hablaba de esta parte, ¿no? Pues energética, de vibra, de astros, no sé de cómo llamarle. Que incluso le decía a quién alinear. Y que nada, había visualizado que pues, este chavito iba a llegar ese día y la iba a romper y íbamos a ganar con gol de él. Entonces lo sacó a Romagnoli del partido, lo mandó a la tribuna ese día, después de haberlo concentrado, entró este chavito y ahí fue donde el grupo el lunes hizo una reunión y le dijo, no, ya no mames. Pero bueno, esa es otra historia. Para la fecha 14, Pumas era goleada por los Chiquitigres y después de perder ante los amantes del ajeno, provocaban su destitución. Se tuvo una determinación de la directiva, se platicó con el técnico Mario Carrillo Zamudio y bueno, se tomó la determinación de que está desligado del club. Dejando a Torres Servín como interino, como es amigo tuyo que aún cree que se puede ligar a la güerita 10 de 10 con su skin de Furcio, cosa que obviamente no pasó y se quedaron sin liguilla. En 2014 medio compusieron el barco de la mano de José Luis Trejo. Después vendrían malos resultados, causando la destitución de José Luis Trejo y el regreso de Memo Vázquez para una nueva etapa. Y ya para 2015 tuvieron un torneo relevante, terminando como líderes en liguilla hasta llegar a semifinales contra los que nos embarga Coppel cada semana, donde la ida sacaban una ventaja de 3-0, pero en la vuelta terminaron pasando con un global 4-3 para llegar a la gran final contra el equipo más pequeño de México. Ese era el momento de los Pumas para volver al podio de lo más alto y demostrar una vez más que ¿cómo que la perdieron? Bueno, sí, Pumas perdió la final en ronda de penales. Bueno, pero el buen rendimiento les dio para llegar a la Copa Hambruna en 2016, donde la verdad les fue bastante bien, llegando hasta cuarto de final, donde al final terminaron cayendo en tanda de penales ante Independiente del Valle. Porque a partir de aquí, si bien dije que empezaba la queda, ni los más pesimistas imaginaron lo que pasaría en los siguientes años, porque a partir de ese punto, las cosas se pusieron más negras que la dermis de tu compa. Porque si decíamos que ya habían bajado la calidad, pues sí, estábamos en eso, pero lo que te voy a contar demuestra que Pumas no pudo ir más bajo porque simplemente ya no había piso. Ya habían excavado y habían llegado hasta la capa 319, llegó más bajo que tu amigo al que lo engañaron y todavía fue él el que pidió disculpas. Así que vuelve arrastrándose, ¿eh? Para 2016, después de varios años donde la institución se encontraba en un bache y en una sequía de títulos, ya que llevaban 5 años sin levantar el trofeo y con campañas irregulares, la directiva, al ver que no tenían dinero para traer a alguien de renombre, vieron la solución a sus problemas contratando a un viejo conocido de la afición, alguien que decía querer ser campeón y que se sentía identificado con los colores, y ese era Paco Palencia. ¿Qué? Tenemos que reír. El hombre de los pantalones más apretados que el bolsillo de los Pumas. ¿Cómo te pusiste sollina? Debutaba y así iniciaba la era Palencia. Y hasta eso en su primer torneo no la hacía tan mal. Logró llegar hasta cuarto de final, donde serían goleados por Tigres. Para 2017 llegaría un pequeño rayo de sol para ese trago amargo, Nico Castillo. El chileno aterrizó en un equipo sin moral y la afición lo vio como un referente inmediato. Y vaya que cumplió como cuando logró, o en aquella final, o en aquella ocasión. Bueno, al menos nos dejó esta joya. Cada día más basado. ¿A dónde tan basado, Nico? Pero tras su partida dejó un hueco en Pumas. Y cuando dije que se venían cosas negras, no me refería tan hasta eso después de una visita de tu tío. Porque después de los malos resultados, sí, otra vez, Palencia era destituido. Comenzó a hacer de la suya, sí. Paco Palencia fue cesado del banquillo universitario. Y llegaba Patiño, que no diré nada. Máteme ese recuerdo de ese amargo amor. Para no recordar viejos traumas, porque nunca le preguntes a un gordo por qué nunca baja de peso, nunca le preguntes a Yao Madek por qué ella no conduce, y no le preguntes a un aficionado de Pumas qué pasó en aquella ronda de eliminación contra el América. Centro, Roger, tiro, gol del América. Corto la pelota, pasa, remate, golazo. Lainez, remate, gol, tiro, gol. Despedido. Y con razón. Después llegaría otro proyecto de entrenador, Bruno Marioni. De inmediato ese domingo, Bruno Marioni fue anunciado como nuevo timonel del barco auriazul. Que otra vez, lo más recordado fue ese meme festejándole un gol a Monterrey en CU. Luego llegaría Mitchell, que solo sirvió para dejarlos tirados, y tras ese desastre nació un nuevo rayo de esperanza. Bebe. Excelente.
un técnico que originalmente sería solo interino, Andrés Lilini, a base de un nuevo fútbol, esfuerzo y la cantera, le dio una nueva cara a Pumas. Y sí, por un momento se sintió como un nuevo amanecer para la institución. Potenció a los jóvenes y con una muy buena temporada llegó hasta semifinales. Ahí en una mítica remontada contra Cruz Azul, sí, fijamos sorpresa, los Pumas mostraban la casta y lo que podían llegar a ser ese equipo. Y la remontada sirvió para... Nada de nada. Porque perdieron el título, bueno, al menos mínimo, de ahí salió el título remontadas. Después Lilini salió del club por malos resultados. Bueno, es que también, si no refuerzas un equipo es obvio que ni Guardiola te saca algo, porque la verdad Lilini lo estaba haciendo bien. Despedirme junto con mi cuerpo técnico de lo que ha sido este proceso en Pumas de primera división. Amada Edna, debo dejarte. ¿Por qué? No puedo decirlo. ¿A dónde iré? No puedes saberlo. ¿Cómo llegaré? Todavía no lo decido. Pero puedo decirte algo. Cada vez que escucha el viento, susurrará tu nombre. Bueno, después de eso, entonces llegó el punto más bajo. Sí, otra vez. Sí, ya lo sé. Ya van como 3 veces que lo digo en este video. Lo sé. Y no le digo eso a cualquiera. ¡Sí lo hace! Pero es que realmente para este punto yo creo que fue para un fan de Pumas una tortura en vida tener que ver lo que pasó después. Porque si algún día dimos por vivo Pumas, ese fue el momento exacto en el que realmente llegaron al fondo y siguieron cavando los cabrones. Porque la institución ya no estaba solo en caída, era una pérdida total de la dignidad. ¡Dignidad! Oh, ¿no conoces la dignidad cuando la ves? Porque lo que seguía no se lo pueden desear ni a tu peor enemigo. Rafa Puente Jr. era nombrado DT de los Pumas. ¿Estás bromeando? ¿Qué tan en la miseria tienes que estar para que Rafa Puente Jr. no solo sea candidato para dirigir tu equipo, sino que termine siendo? Yo no tengo más que ofrecer, mi amor. Yo aclaré específicamente nada de ñoños. Mi mamá dice que soy súper. Ahí murió la poca dignidad que le quedaba a ese equipo. Y no es culpa de Rafa, es culpa de los de arriba, de los que tomaron esa decisión, los que tiraron su prestigio. Y ya no es sorpresa porque son cosas que llevan pasando mucho tiempo en Pumas. ¡Se lo suplico! ¡Soy un ser humano! ¡Permítanme recuperar mi dignidad! Y no gastaré mi saliva en ese periodo. Después llegó Mohamed, que tampoco puede decir mucho porque los dejó otra vez tirados como Mitchell. Ahora imagínate, para que un argentino que ya está acostumbrado a que le paguen con pasión aguante, prefiera irse de tu equipo antes de seguir en ese lugar. Eso nos lleva hasta el día de hoy con Efraín Juárez, un técnico que ya es un meme más por sus declaraciones que por lo que hace en la cancha. Pero yo creo que ese es el menor de sus problemas. ¿Pero de quién es la culpa? Bueno, ya todos sabemos de quién es la culpa. De la dinojunta encabezada por tipos a los que todavía les tocó ver a Colón llegar a América y que siguen dando sus ideas rancias y proyectos deportivos que duran menos que un pollito de colores, porque en Pumas desde hace años no existe un rumbo ni un proyecto deportivo real y serio. La directiva solo va tapando las cagadas del otro y piensa que con un técnico cada 6 meses van a limpiar el desastre que llevan varios años, y eso ha causado que a día de hoy sean el hazmerreír de toda la liga. ¡Saluda a la gente! Y hasta eso no mencioné las demás humillaciones porque da para un video entero. Porque si me dieran una moneda por cada vez que un equipo humilló a Pumas y rompió la racha de invictos de la Liga MX, tendría 2. No es mucho, pero es curioso que las 2 veces les hayan pasado a Pumas. O el caso de Dani Alves, o como los técnicos que lo dejan tirados, o su penoso comunicado que ya solo sirve para reírnos. De Pumas nadie se burla. Eso sin contar todas las humillaciones dentro de la cancha que han tenido, que tienen hoy al Club Universidad en caída libre y siendo un meme de la liga. Además de que la identidad de la cantera ya no existe, teniendo una pérdida de identidad tan grande que ahora se celebran cosas como el recho en CU. Y lo peor es que a día de hoy parece que solo un milagro podría salvarlos. Pero
pero conociéndolos, yo creo que tendrán un par de años más teniendo que conformarse celebrando cosas como la Copa Remontada. Pero hasta aquí el video de hoy. La verdad sí quedó muy largo, porque la verdad Pumas es un equipo con muchísima historia y la verdad sí es triste que un equipo tan histórico como digo termine como el hazmerreír de la liga, porque sí, ya no es divertido, ya es triste. Pero dime tú qué piensas. ¿Crees que Pumas logre levantarse o seguirá cayendo más? Déjame en los comentarios. Oye, y si te gustó este video, pues suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen mis próximos videos. Les habló Toyi Fútbol, nos vemos en la próxima.